Quiero invitarles, mis hermanos, que vayamos por favor al Salmo 90. Vamos a meditar en esta mañana en este bello salmo. Vamos a mirar que el Señor nos enseña aquí a través de esta porción de la palabra de Dios. La idea es que hoy lo podamos ver todo, podamos leer todo el salmo y a modo de introducción podamos ver en un versículo que es el énfasis, es el eje central de este salmo. Y este versículo está en el versículo 12. Y voy a estar leyendo hoy en la Nueva Biblia de las Américas, para que puedan seguir si desean la lectura allí, aunque lo ideal es que cada uno pueda tener su Biblia. Algunos dicen, bueno, abran sus Biblias o enciendan sus Biblias, porque ahora hay mayor facilidad. Y dice el versículo 12 esto, y presten mucha atención. De este pasaje se desprende todo el salmo. Y de ahí empieza a desglosarse todo el propósito del salmo. Dice la palabra del Señor así: enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Hoy vamos a ver todo ese salmo a la luz de esta porción, de este énfasis, y cómo se va a desglosar, cómo nos va a llevar en tres aspectos que quiero que podamos compartir. Pero antes de eso, acompáñenme a orar para que el Señor dirija este tiempo. Señor, Padre eterno, Dios amado, te damos muchas gracias porque hoy nos presentamos delante de ti este primer día de la semana, pero también en un primer domingo del año donde venimos con la disposición de escuchar tu palabra, de poder ser confrontados, de poder ser animados, de poder ser dirigidos a comprender lo que tú quieres que entendamos a la luz de esta porción de tu escritura. Habla a nuestras mentes, a nuestros corazones, y como cantamos ahorita, ese dulce sostén que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros ir a Él? ¿Cómo podemos ir ante ese dulce refugio que es nuestra morada, nuestro aliento de vida, y que por medio de tu Santo Espíritu nos haces recordar esas bellas promesas que tenemos un lugar seguro delante de ti, solo porque a ti te ha placido, solo porque nos has redimido por la obra de tu Hijo Jesucristo? Dirígenos en esta mañana, dirige al predicador, para que lo que se hable conforme a tus palabras, y que todas las cosas que se hagan sea para glorificar tu santo nombre. Es en el nombre de tu Hijo amado que oramos. Amén. Un año comienza, y muy seguramente cada uno de nosotros tenemos propósitos, tenemos metas, tenemos planes. El calendario cambió, el calendario simplemente cambió un número, 2025, 2026. Hace 8 días se hablaba y nos predicaban aquí que no hay nada nuevo debajo del sol y que lo que debemos mirar es por encima del sol. ¿Recuerdan? Que por encima del sol trasciende todas las cosas. Pero nosotros seguimos en este plano, seguimos en este lugar donde las circunstancias, las adversidades, las dificultades se presentan, y día a día nosotros queremos vivir de tal manera en que lo predicamos y lo decimos, vivir para la gloria de Dios, pero en el trasegar de nuestra vida, en el camino, nosotros hablamos de metas, hablamos de propósitos, hablamos de resoluciones, de expectativas. Y como decía ahorita, el calendario cambia, nuestros corazones cambian, todas las cosas cambian, pero hay alguien que no cambia. Hay alguien eterno que no cambia. Y es precisamente en este momento cuando nosotros estamos meditando que cuando el año es nuevo, pero nosotros no somos nuevos, las arrugas se van viendo cada vez más, se nos está cayendo el pelo cada vez más, aparecen esos cambios constantes, pero la palabra de Dios nos invita a hacer algo distinto. Y a través del salmo que vamos a meditar en esta mañana también, es poder preguntarnos, ¿qué haremos este año? ¿Qué haremos y qué debemos hacer durante todo este peregrinaje en este 2026? Pensando en que hace unos días decíamos feliz año,
y deseamos feliz año a las personas, pero feliz año y al siguiente día el aumento del salario mínimo a un 23 algo % y todo el mundo decía, wow, este año, feliz año, pero va a ser un año difícil. Va a ser un año complejo, pero feliz año. Fíjense cómo cambian las cosas. Pero lo que nos muestra la palabra de Dios y lo que quiero que entendamos y deseo que entendamos en esta mañana es quiénes somos nosotros delante de Dios en aquel que no cambia, en aquel que es eterno. Y no es casualidad que al ir a este salmo, el único salmo atribuido a Moisés, porque es el único salmo que escribió él y que se podría considerar que este es el escrito más antiguo de toda la Biblia. Algunos dicen que es el libro de Job, pero registrado realmente es en este peregrinaje cuando Moisés escribe, y es un canto, una alabanza a Dios, donde Moisés está expresando algo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y antes de hablar de días, años, planes o la fragilidad, Moisés nos recuerda una verdad fundamental. Dios no cambia cuando el calendario cambia. Él ha sido refugio para su pueblo en el pasado, en el presente y lo será en el futuro, ¿verdad? Y ese salmo nace en el contexto del desierto para irlo sumergiendo, en medio de la incertidumbre, de la disciplina y de la fragilidad humana. Y aún así, Moisés no comienza lamentándose. Ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a suceder? Él comienza adorando al Dios eterno. Comienza reconociendo la eternidad y la magnificencia de un Dios eterno, de un Dios verdadero. Ahora bien, empezar el año de una forma tranquila no es empezar con más fuerzas. Empezar el año bien no es empezar con mejores planes, ni con mayor confianza en nosotros mismos. Eso no es empezar el año bien. Empezar bien es empezar en el lugar correcto. ¿En dónde? En Dios mismo. Esa es la realidad. Eso es a lo que la tesis de este salmo es, como dice el versículo 12, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Y lo que quiero que pensemos hoy, mis hermanos, es cómo este salmo, y ya lo vamos a ver en diferentes porciones, en diferentes aspectos, es cómo venimos nosotros, es a vivir con sabiduría para la gloria de Dios. Y este salmo, el Salmo 90, es una oración que Moisés hace. Y yo me imagino a Moisés en el desierto, un pueblo que está peregrinando, un pueblo que había salido de Egipto y que está como peregrino, como los beduinos, andando por ahí, caminando, y no sabe para dónde va. Simplemente tenían lo que Moisés les había transmitido, que Dios les iba a dar una tierra, que Dios les iba a introducir en un lugar que fluye leche y miel, pero ellos simplemente con la fe y con la esperanza de que iba a ser así. Y este salmo, para que vayamos ahorita mirando, quiero que tratemos tres aspectos, en donde la porción del Salmo 90 nos va a guiar a entender quién es Dios. ¿Quién es Dios realmente? Pero también nos muestra quiénes somos nosotros. Cómo entendemos nuestra realidad y cómo debemos vivir conforme a su voluntad. Y lo voy a ir desglosando y vamos a ir leyendo porción a porción de lo que significa, de lo que quiere tratar esta porción de la Escritura. Y lo primero que quiero que tratemos es que vivir con sabiduría, o una oración para la gloria de Dios, porque esto es una oración, es vivir con sabiduría, es reconociendo la eternidad del Señor y su magnificencia. Eso lo encontramos en el versículo 1 al 6, y los invito a que lean conmigo o que me acompañen a la lectura, reconociendo la eternidad del Señor. Dice así la Escritura: Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios.
Haces que el hombre vuelva a ser polvo. Y dices, vuelvan, hijos de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó. Y como una vigilia de la noche, tú los has barrido como un torrente. Son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece. Por la mañana florece y reverdece, y al atardecer se marchita y se seca. Aquí podemos ver ese reconocimiento de la eternidad de Dios. Es el entender que ha sido un refugio para nosotros. Y Moisés empieza de esta manera, diciendo, Señor, tú has sido un refugio, una casa, un lugar donde puede ir tranquilamente. Imagínense dónde estaba. Lo había sacado de Egipto el Señor y no tenían un lugar fijo a donde ir. Pero la expresión de Moisés es, tú eres ese lugar, esa morada fija donde podemos encontrar tranquilidad. Es un refugio que va de generación en generación, un refugio que expresa el salmista donde puede encontrar seguridad. Donde en ese refugio, cuando pase por angustia o por dificultades, entiende que Él es el único resguardo para la vida y para la tranquilidad. Y esto es la invitación, mis hermanos, para que al ir pensando es, ¿quién es ese refugio para nosotros? Un año comienza y celebramos la gracia del Señor, lo que ha hecho día a día, y por consiguiente debemos reconocer su eternidad. Alguien que no cambia, alguien que permanece para siempre. Y reconocemos ese refugio precisamente, mis hermanos, para ir tranquilamente, aun cuando sucedan dificultades. El 2025 para muchos fue un año difícil, pero ¿será algo fácil para nosotros el 2026? Será igual. La clave es en dónde encontramos ese refugio para que aun siendo igual no haya intranquilidad, sino que la esperanza siga adelante. En ese reconocimiento de su eternidad, donde podemos entender que el Señor ha estado ahí en todo tiempo, sosteniéndonos. Si sostiene la creación, como está diciendo ahí, que antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Lo ha creado todo, los ha creado a ustedes, me ha creado a mí. Y que cuando explicó Moisés esta porción al pueblo, me imagino yo a ese pueblo mirando la creación de Dios y mirando la luna. Es la misma luna que nosotros vemos hoy. Es lo mismo. Y cuando ellos estaban ahí, muy seguramente pasando angustia, pasando dificultades, es lo mismo que nosotros pasamos a hoy. Pero podemos decir, ¿quién es nuestro refugio? A modo de pregunta. Y la pregunta debe cobrar vida realmente en nosotros cuando estemos en angustia y cuando estemos en dificultades. Ayer hubo una noticia que fue un boom mundial, y no quiero ilustrar esto y extenderme con ello, de lo que sucedió en Venezuela, y muchos celebran, pero también muchos están afligidos y angustiados, donde muchos piensan que va a haber paz porque ya se logró capturar a un señor. ¿Qué va a suceder ahora? Todavía falta mucho, porque es que la única paz y el único refugio eterno es Dios, aquel que no cambia. Nosotros cambiamos. Y el pueblo aquí, cuando Moisés les está predicando esto, les está enseñando que Él ha sido ese refugio para nosotros, está mostrando la eternidad de Él. Es como ir a la nueva, más atrás, cuando el Señor se presenta a Moisés y le dice, vaya y dígales quién es el que lo envía. Yo soy el que soy. Aquel que no cambia. Lo que muchos en teología llaman la aceidad de Dios. Aquel que es autoexistente, aquel que vive en sí mismo porque es un Dios eterno, y que Moisés lo confiesa, y que aunque este mundo va corriendo, aunque este mundo va cambiando, Él nunca va a cambiar. Y el ánimo para ustedes y para mí, mis hermanos, es que aún a pesar de las dificultades que vivieron en el 2025, en el 2026 va a ser igual, pero estamos tranquilos en Él. En Él es donde debemos tener esa esperanza y esa tranquilidad. Ahora, en ese reconocimiento de su eternidad, cuando se entiende que aún el hombre es frágil,
El hombre como máxima de la creación de Dios, porque cuando lo creó dijo, ahora esto es bueno en gran manera. Dice también la Escritura que vuelve al hombre polvo. Y nos muestra ese contraste. ¿Quién es Dios y quién es el hombre? Dios eterno y nosotros delante de Él, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos reconociendo? ¿Cómo estamos viviendo delante de Dios que sostiene la creación, pero que también a nosotros así nos puede consumir, pero aún no nos ha consumido porque ha tenido misericordia? Y que nos muestra gracia permanentemente para que podamos vivir delante de Él. Dice el verso 3, haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, vuelvan hijos de los hombres. Y viene la expresión, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó. ¿Sí notan el contraste? El hombre es temporal, la expresión máxima de la, ¿se puede decir esta palabra? Finitud. Si no, la acuñamos. De la infinidad de Dios. ¿Sí? El hombre temporal en contraste con un Dios eterno, que somos polvo nosotros, pero estamos delante de un Dios que aún nos sostiene cuando somos frágiles. Moisés está llevando aquí al pueblo a que entienda delante de quién está. La pregunta es para ustedes y para mí, ¿delante de quién estamos nosotros? Que aun cuando estemos en aflicciones, ¿cómo respondemos? Si el pueblo estaba en un desierto y no sabía para dónde iba, ¿cómo nosotros que estamos aquí, la tenemos clara, sabemos en dónde estamos, entre comillas, pero aun cuando vienen las situaciones adversas, ¿cómo respondemos y ante quién estamos? ¿Le damos la gloria a Dios? En esa comprensión de la posición del ser humano, lo único que puede hacer el hombre es clamar misericordia, porque está ante un Dios eterno. Dios conoce nuestros días y esa es nuestra expresión de poder, delante de Él, poder comprender cuál es nuestro fin. Dice el Salmo 39, verso 4 y 5, Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. Y esa expresión efímero es algo pasajero. Es algo que el tiempo no se prolonga en el tiempo, es algo que es temporal, es una bruma. Así somos nosotros en contraste delante del Señor. Nosotros queremos, como seres humanos, ser autosuficientes. Nosotros queremos tomar el control de nuestras vidas. Y esa es la condición del ser humano, porque ahorita en la siguiente porción así lo va a desarrollar. Aquí estamos hablando sobre esa eternidad de Dios, pero que nosotros que somos temporales, ¿cómo respondemos viviendo delante de esa eternidad? Queremos ser autosuficientes. Queremos tener el control de cada aspecto de nuestra vida. Y aun cuando va pasando el tiempo, cuando vamos envejeciendo, aún más queremos tener el control de nuestras vidas. Yo recuerdo cuando era niño, mi padre me llevaba de la mano y yo decía, wow, qué grande es mi padre. Y ahora ya mi padre ha envejecido, pero no quiere que yo lo lleve de la mano. Nosotros vamos envejeciendo y antiguamente era como el boom. Nosotros somos la generación de los millennials. Ahora ya no existe eso. Cuando sacamos pecho somos los millennials. Ahora ya no, ya es la generación, ¿cuál es la que sigue? La generación Z y otras generaciones donde es otro lenguaje, otra forma de decir las cosas, pero nosotros, ubiquémonos en nosotros, que va pasando el tiempo, nos creemos autosuficientes y así va a ser de generación en generación. Cambia. Pero nosotros, ¿cómo estamos delante del Señor? Preguntamos realmente si le decimos al Señor, hazme saber mi fin y entender cuál efímero y pasajero soy. Él lo es todo. Hermanos, reconocemos la eternidad de Dios porque Él es el dueño de todas las cosas y por consiguiente nos anima a depender de Él. Fíjense, si pasamos los años y nos volvemos autosuficientes, pero crecemos y pensamos que maduramos, pero realmente lo que el Señor nos está llevando es a que al ir caminando delante de Él, podamos entender y decir, Señor, solamente
en ti es que puedo ser alguien, porque tú eres el único que me sostiene. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos sujeta, porque Él ha sido nuestro refugio. Ahora, este es el pensamiento de Moisés. ¿Cómo lo traemos nosotros a hoy, en lo que nosotros vivimos, en la reflexión? ¿Quién es nuestro refugio eterno? ¿En quién nosotros encontramos realmente tranquilidad? En la persona de Jesús. Él es aquella morada donde nosotros podemos estar seguros, donde podemos tener esa tranquilidad, donde pasamos por un desierto y una adversidad, pero Cristo es nuestro reposo. Cristo es aquel que se hizo hombre, que se hizo carne y que tabernaculizó, que habitó entre nosotros. Y como dice el evangelista, y vimos su gloria. Nosotros vemos ahora la gloria de Dios solamente por medio del Hijo, y por medio de Él es que tenemos ese refugio y ese lugar seguro. Por nadie más, solo por Cristo. Y la pregunta es si el Señor Jesucristo es ese refugio eterno, donde al ir por fe y en arrepentimiento, cuando crees en la persona del Hijo, del Señor Jesucristo, ¿crees que Él es tu refugio seguro y eterno donde puedes tener esa seguridad y esa tranquilidad? ¿Cómo respondes o vas a responder este año cuando entiendes que Él es ese refugio de generación en generación? Esa es la confrontación. En esto conocemos, hermanos, la eternidad del Señor y su magnificencia. Estamos hablando de la eternidad. Y esa eternidad se materializa en la persona de Jesús. Se hace evidente en Él. Esto hace parte de nuestra oración, como una oración que hace Moisés, que es una oración para la gloria de Dios y que nos lleva a vivir con sabiduría delante de Él. Esto hace parte de reconocer su eternidad y su magnificencia revelada en el Hijo. En nadie más, en Cristo. Y ahí es donde surge la pregunta, ¿cómo estás viviendo tú en este momento? ¿Cómo estoy viviendo yo? Los puritanos en el siglo XVII y siglo XVIII, ellos entendían que el hombre debía vivir a la luz de la eternidad, porque nosotros, como seres humanos, no nos debemos a este mundo. A pesar que estamos en este mundo, no nos debemos a este mundo. Nosotros nos debemos a la eternidad. Por lo que ya Cristo hizo, con la mirada en Él. Una vida, hermanos, esa es una frase que concluye este primer punto. Una vida que comprende la eternidad del Señor es una vida que entiende quién es su refugio. Y por consiguiente, su único deseo de vivir seguro en Él. Ahorita, Carlitos hablaba de Pedro en la reflexión de la Santa Cena. Y Pedro ha sido un referente para nosotros en toda nuestra vida. Nosotros nos vemos identificados con Pedro. Pero hay una frase de Pedro que también llama la atención. Presten atención, hablando de la eternidad en donde nosotros estamos, en Él. En Juan capítulo 6, en el contexto, ¿recuerdan cuando alimentó a los 5,000? Muchas personas fueron a Jesús porque les iba a llenar la barriga. Y Jesús le dice, ustedes me buscan porque quieren satisfacerse ustedes mismos. Pero al finalizar el capítulo 6, el Señor ve que muchas personas se van, porque están pidiendo más señales, y personas se van, y muchos eran sus discípulos. Pero en el versículo 67, 68, el Señor los confronta y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y está Pedro y está otros discípulos. Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Él es eterno. Por consiguiente, si nosotros tenemos ese refugio eterno, es en Cristo Jesús. Y lo que pueda suceder en este momento, en este tiempo, a la luz de la eternidad de Dios, es esa tranquilidad y esa morada en Él. Por consiguiente, mis hermanos, la aplicación para que así mismo nosotros obremos y actuemos es responde con total confianza ante tu único refugio seguro, que es Cristo. Responde
con firmeza y seguridad ante ese refugio eterno que es Cristo el Señor. Y que tu oración sea para la gloria de Dios, sea entender su eternidad, quién eres tú y quién es Él. Eso es lo que podemos nosotros reflexionar. Ahora, eso en el aspecto de la eternidad. Ese es el primer punto. Pero el segundo punto amplía un poco más ahora nuestra condición versus quién es Dios. Y lo vemos en los versículos 7 al 12. Acompáñenme a leer. Dice: porque hemos sido consumidos con tu ira, y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años, y en caso de mayor vigor, a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Qué está sucediendo acá? Y ahorita continuamos. Piensen en dónde están. Están en un desierto. Están en un lugar de peregrinaje, donde el pueblo de Israel evidentemente no se estaba comportando de una manera saludable, podríamos decirlo así. Si recordamos la historia en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ¿qué es lo que hace constantemente el pueblo de Israel ante Dios? Quejarse. Y se queja, y se queja, y se queja. Y la expresión de Moisés aquí es guiar a las personas a su propia fragilidad. Entender que el hombre es pecador. Entender que el hombre no puede delante de Dios hacer algo por su propia cuenta, sino que lo que hace el hombre día tras día es de continuar mal. Es darle la espalda a Dios. Por eso vemos en primer lugar la eternidad, pero ¿quién está aquí? Un hombre o el hombre que quiere ir, Dios está allá, yo estoy acá porque yo planeo mi camino, yo ejecuto mi camino, yo actúo porque pienso que soy autosuficiente. Esa es la realidad del ser humano, ir en contra de Dios, pero también es ver que aún en medio de esa fragilidad, Dios como ha mostrado su bondad ante el pueblo, ante los seres humanos, mostrando gracia. Y lo que muchos llaman una gracia común. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos y injustos. Eso es gracia común. Eso es una gracia general. Y ahí se ve Dios sosteniendo. Pero ¿qué había en la mente del autor aquí? No se dice específicamente en qué momento Moisés escribió esto o cuál era la situación para escribir aquí esto. Moisés lo que está haciendo es exaltando a Dios. Pero podemos traer una historia que en el Antiguo Testamento es muy relevante y que una de tantas historias. ¿Usted recuerda la historia cuando Dios le ordena a Moisés que envíe unos espías a conocer la tierra? Esa historia está en Números 13 y 14. Y cuando van y reconocen la tierra prometida, ¿cuántos vuelven? Vuelven todos. Reconocen, van, miran, observan. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Cobardía, queja. Decía, allá hay gente muy grande, ¿sí? Pero luego no los está enviando el Dios eterno y soberano, el que creen que es el único refugio. No vamos a poder. Allá solamente 2 personas dijeron, Dios nos va a entregar esta tierra. Dios lo hace. Porque tenían en su mente clara, y esas 2 personas únicas, ¿quiénes eran? Josué y Caleb. Hay que leer el Antiguo Testamento. Volvieron esas 2 personas, ¿y qué sucedió? Como las otras personas no le creyeron a Dios, sus días se acortaron, esas personas no entraron en la tierra prometida, y Moisés lo único que veía aquí en este aspecto era funeral tras funeral. Muerte tras muerte. ¿Por qué? Porque no le habían creído a Dios. Lo que muy posiblemente había sido un peregrinaje de 40 días, surgió un peregrinaje de 40 años. ¿Por qué?
porque la necedad del hombre está inclinada a buscar más la solución por sus propios medios. Y aquí en la escritura Moisés le está diciendo, está exaltando a Dios, aún reconociendo sus debilidades, porque hemos sido consumidos por tu ira. Y él lo entiende, lo tiene claro. Y es un paralelo. Por tu furor hemos sido conturbados y has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Dios conoce todo de nosotros. Él sabe nuestra entrada, nuestra salida. Y aun si nosotros queremos andar y caminar y pensar que nos escondemos de Dios, Él conoce todo. Salmo 139, ¿qué dice David? Algo muy parecido. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba en esta poesía tan hermosa y si habito en lo más remoto del mar, aún allí tú me guiarás, tu mano me guiará y me tomará tu diestra. No nos podemos esconder de Dios. ¿Qué es lo que muestra aquí? Que es ese contraste entre la eternidad de Dios y la fragilidad del ser humano. Un hombre frágil. Somos frágiles, que necesitamos de Dios. Hermanos, la realidad de lo que somos nosotros es de continuo ir en contra de Dios. Y aunque la expresión que Moisés está diciendo acá, que nuestras iniquidades están delante de Él o de ti, es porque Él nos conoce. Él sabe de nosotros. Pero Dios, como dice Habacuc, eres muy limpio de ojos para ver el mal. Por eso su justicia recae sobre alguien, y ya vamos a hablar, para que delante de Él nosotros podamos tener tranquilidad de presentarnos ante el Señor Dios Todopoderoso. En nuestro trasegar, en nuestro camino, en nuestra angustia, en nuestra soledad, en nuestra sequedad, todas estas cosas son productos de un corazón que va de continuo al mal. Piensen en el pueblo de Israel. Lo que sucedió y Dios los juzgó. Y Moisés lo expresa aquí, porque sus días se han acortado. Eran de 70 y si hay gracia pueden llegar a 80, pero aún en ese caminar, con todo su orgullo, es trabajo y pesar. El hombre siempre quiere ir en contra de Dios. Ahora, lo que se ve aquí también es la gracia de Dios. Cómo Dios va sosteniendo este pueblo, cómo Dios ha sostenido a Moisés, aún a pesar de la dificultad. Y como dice Jeremías en Lamentaciones, que las misericordias de Dios jamás terminan, pues nunca fallan. Dios ha estado ahí sosteniendo, animando, alentando. Ahora, el hombre puede pasar por angustias como resultado de su pecado, ¿cierto? Aún en su ignorancia, aunque atraviese situaciones específicas, malas decisiones, Dios está ahí. El hombre no va a entender que es producto de su rebelión si Dios no se lo revela. Dios le muestra gracia, pero esa gracia va ahí permanentemente. Pero al mostrarle gracia es para que voltee el hombre a mirar a un Dios eterno, a un Dios que da esperanza solamente por la obra de Cristo. Hasta que el Señor mismo evidencie la razón por la cual se encuentra allí el hombre. Y surge la pregunta que Moisés la gestiona aquí. Versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira? ¿Y tu furor conforme al temor que se debe a ti? ¿Quién conoce el poder de tu ira? Hermanos, ni ustedes ni yo conocemos realmente el furor de la ira de Dios. No lo conocemos. Pensamos que cuando nos sucede algo malo, que es producto de nuestras malas decisiones, pensamos que Dios nos está castigando. Eso es la ira de Dios. No, eso no es la ira de Dios. La ira de Dios realmente es lo contrario a su realidad de Dios en su eternidad, es demostrar con justo juicio cuando se va en contra de Dios en una condenación eterna. Pero ¿quién realmente llevó
su justa ira. Alguien que sí experimentó una ira verdadera. Cristo. Él sí experimentó. Ni ustedes ni yo respondemos ni entendemos cuál es esa ira de Dios. Cristo sí lo reconoció, sí entendió, porque Él llevó nuestras iniquidades. Cristo pagó, Cristo experimentó esa ira en un abandono judicial delante de Dios. Delante de su Padre, Él lo llevó. Fue herido directamente por la acción divina. Él fue herido por nuestras iniquidades. Y con todo, Jehová quiso quebrantarlo y sujetarlo a padecimiento. Él sí sabe. Él sí sabe. Pero vamos más allá. Y es el que no quiera experimentar una ira divina de Dios. Sí hay una salida y es la persona de Cristo. Si no hay esa mirada a la persona de Jesús, sí vas a experimentar algo tremendo y es acarrear con toda la ira de Dios en una condenación eterna. La ira de Dios fue satisfecha en la persona de Jesús. Y es en este entendimiento, mis hermanos, que podamos expresar en una oración para la gloria de Dios de lo que estamos meditando, lo que dice el versículo 12 del Salmo 90. Enséñanos a contar de tal manera o de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es como si el versículo 11 y el versículo 12 se unieran. El versículo 12 está diciendo que ¿quién conoce esa ira? Tu furor conforme al temor que se debe a ti. Ese temor, cuando vamos a Proverbios, nos dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Es entender quién es Dios. Si nosotros comprendemos quiénes somos nosotros, que hemos dado la espalda a Dios, pero que Dios en su justa gracia, pero también en su justa ira, llevó todo esa ira a la persona de Cristo. Ahora nosotros, cuando vamos a Jesús, Él ya llevó nuestras iniquidades. Si creemos a Jesús, podemos entender y comprender claramente lo que es la verdadera sabiduría, cuando tememos a Dios. Y esa es la petición. Esa es la petición. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días. ¿Qué quiere decir esto? Que día a día en nuestro peregrinaje, en lo que estemos haciendo, vivamos a cara descubierta delante del Señor, gozándonos y deleitándonos en Él, porque somos frágiles, porque somos pasajeros, porque no somos eternos en este plano. Les voy a decir un secreto. Ustedes se van a morir. ¿Es un secreto? No. Y yo también me voy a morir. ¿Y esto cambia? ¿Esto pasa? ¿Siguió igual? Dios no cambia, es eterno. Pero nosotros que nos creemos autosuficientes, ¿cómo estamos delante de Él? ¿Tenemos sabiduría delante de Dios? Estamos delante de Él reconociendo a la persona de su Hijo Jesucristo para día a día caminar delante de Él. Hermanos, Cristo es aquel que experimentó el completo quebranto para que en este entendimiento tú y yo podamos comprender nuestra necesidad y por consiguiente glorificar a Dios, vivir en obediencia delante de Dios. ¿Tú reconoces quién es Él? ¿Y reconoces lo que eres delante de Él? ¿Que lo necesitas realmente? ¿Reconoces que Cristo es aquel que fue experimentado en quebranto, que encargó tu pecado para que en ese entendimiento tú le des la gloria a Dios en este 2026? Esa es la tarea. Contar nuestros días es vivir a la luz de la cruz de Cristo y vivir para la gloria de Dios. Es eso. Entender lo que Él hizo, entender lo que Él experimentó, y esto nos debe impulsar a vivir de tal manera con ese propósito eterno. Vivir a la luz de la eternidad, con la mirada allá. Todavía estamos acá, pero todavía falta un poco, pero ya estamos allá. ¿No les anima eso? Que aun a pesar de las dificultades que podamos tener, de las deudas o que se nos vino el mundo encima o las enfermedades, si hemos creído en Cristo, esa fragilidad se vuelve fuerte en Él, en la eternidad de nuestro buen Señor.
Contar bien nuestros días significa vivir conscientes de lo efímero que es esta vida. Valorar la gracia que hemos recibido en Cristo. Ordenar nuestras decisiones, prioridades y obediencia para la gloria de Dios. La verdadera sabiduría no está en prolongar la vida, sino en vivirla reconciliados con Dios y sometidos a Cristo. Esa es la verdadera sabiduría, estar sometidos a Cristo. Entonces, fíjense bien, hemos visto ese reconocimiento de la eternidad de Dios, pero también de nuestra fragilidad. ¿Y eso qué? ¿Cómo se une eso? Es lo que nos lleva al tercer aspecto, y es reconocemos nuestra necesidad de vivir conforme a su voluntad. Y eso lo vemos en los últimos versículos 13 al 17. Y quiero leerles así, porque de esta porción hay 5 peticiones de pronto como ejercicio para que lo ejecutemos en este año. Dice así la Escritura: vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia. Y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Sea manifestada tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos, y sea la gracia del Señor, nuestro Dios, sobre nosotros. Confirma, pues, sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Quiero que veamos acá, dentro de este punto, 5 subpuntos. 5 aspectos, como a modo de petición. Se ven acá 5 peticiones. Y la primera es una necesidad de compasión de Dios en nuestras vidas. De poder pedirle a Dios esa compasión. Cuando Moisés está diciendo, compadécete de tus siervos. Eso también hace parte de una buena oración. Una oración que glorifica a Dios. De cómo unimos la eternidad con nuestra fragilidad. De pedirle compasión al Señor en nuestro caminar. Pero también una necesidad de ser saciados por la misericordia de Dios. Cuando Moisés le está diciendo, sácianos por la mañana de tu misericordia. Y muchos dicen, ok, yo hago mi devocional en la mañana y el resto del día me olvido de Dios. Otros dicen, no importa que lo hagas en cualquier hora del día, lo importante es que tengas una relación con Dios. Acá el punto es, Moisés está guiando al pueblo y él está expresando, sácianos por la mañana con tu misericordia. ¿Qué es saciarse? Estar satisfechos, ¿cierto? Nosotros estamos satisfechos cuando vamos delante del Señor. Cuando entendemos su eternidad, estamos satisfechos por lo que Él ha hecho. Moisés expresa, sácianos con tu misericordia. Y hemos hablado acá de la misericordia, de cómo en la Escritura, en el Antiguo Testamento, habla de ese amor pactual, de ese amor ante Dios. A pesar de la caída, de lo que sucedió por allá en Génesis capítulo 3, de la desobediencia del hombre, Dios ha mostrado misericordia, donde ha prometido no dejar al mundo así como está, sino enviar un Salvador. Por eso cuando vamos en la mañana y decimos, Señor, sácianos con tu misericordia, es recordando esa promesa eterna de que no estamos solos, de que no nos dejó perdidos en nuestros delitos y pecados, sino que envió a Jesús, al Cristo el Señor, y podemos recordar que solamente en Él tenemos esa tranquilidad. Pero también nos recuerda que en estar saciados, estar sometidos a Cristo, estar sometidos a Él, y poder decir, como dice el versículo 14, y cantaremos con gozo, y nos alegraremos todos los días. Eso es natural en nosotros. Que sea una petición. Puede ser una petición y un caminar constante de poder vivir delante de Él saciados por ese amor pactual de Dios. Porque no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino que ha mostrado gracia y misericordia a pesar de lo que somos. No porque seamos importantes, sino porque Dios lo ha hecho
todo por medio de Jesucristo. La expresión pactual reflejada en Cristo es lo que me debe regocijar en cada momento del día. Eso hace parte de la oración. Pero también una petición es esa necesidad de alegrarnos en Él en todo momento. Como lo expresa el verso 15, alégranos conforme a los días que nos afligiste. En la mente de Moisés estaba todo el sufrimiento y funerales tras funerales porque veía gente morir. Pero ahora, conforme a eso, mi petición es alégrame aún a pesar de las dificultades que tenga, a pesar de la prueba que tenga, a pesar de la enfermedad que tenga, a pesar de lo lejano que pueda estar el esposo o la esposa. Alégrame en el Señor porque sea suficiente. Alégrame a pesar de ese dolor que tenga de pronto, de la ausencia de un hijo. Alégrame aún a pesar del sufrimiento que tenga por un dolor de mi espalda o de mi cuello que pueda tener. Alégrame aún a pesar de eso. Alégrame aún a pesar de la soledad que pueda experimentar. Alégrame porque solamente en medio de las pruebas y las dificultades es que yo puedo entender quién es Él y quién soy yo. Soy frágil y estoy delante de un Dios eterno donde puedo encontrar un reposo y tranquilidad. Una necesidad de alegrarnos en Él en todo momento. Y la pregunta que puede surgir es, ¿tú te alegras en Dios en todo momento a pesar de cómo estás viviendo o cómo estás en este momento? También es la necesidad y una petición es que esa obra de Dios en la vida de los creyentes sea continua, donde sea manifiesta la obra de Dios en sus siervos, donde, como dice Efesios capítulo 2, que Dios ha preparado esas obras para que andemos en ellas, de cómo trabajar, de cómo deleitarnos, de cómo gozarnos en Él sirviendo al Señor. Pero también una necesidad de tener el único asombro constante del Señor en todo momento, como lo expresa el último versículo que estamos considerando de este Salmo 90. Y sea la luz de Jehová, como dice la Reina Valera. Sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma sobre nosotros la obra de nuestras manos. Me gustaba mucho la expresión de la Reina Valera, que dice, sea la luz de Jehová nuestro Dios. Y para la mente hebrea, el concepto de luz, se nos fue la hora, esa es la alarma siempre. El concepto de luz era un entendimiento de la belleza de Dios. Eso era el entendimiento de ellos. Pero como lo traduce esta versión es esa gracia del Señor. No la gracia que Él imparte, sino lo agraciado que es el Señor para con nosotros. ¿Y cómo lo vemos a Él? Un Dios hermoso. Un Dios que en nuestro caminar y en nuestro trasegar podemos ver la tranquilidad porque Él lo ha hecho todo y en Él vemos perfección porque es un Dios eterno. Dios eterno, nosotros frágiles, y cómo lo unimos y cómo podemos servir y trabajar, dependiendo y necesitando de Él. Sea la luz, tiene esa connotación de belleza, de ese asombro hermoso de Dios que caracteriza su belleza perfecta, demostrado en la persona de Cristo. La conclusión, hermanos, es, ya con esto me despido, como dice la canción. Ya con esto terminamos. Es la pregunta de cómo vamos a avanzar este 2026. El título de la enseñanza era esta, una oración para la gloria de Dios, lo que expresó Moisés. Pero también esa oración que nos lleva a vivir con sabiduría. Meditemos en este 2026 en estos tres principios que el Salmo 90 nos enseña, en esa eternidad de Dios, en quiénes somos nosotros y cómo podemos aplicar esto día a día en estas peticiones, con la necesidad de esa compasión de Dios, con la necesidad de saciedad en el Señor por su misericordia mostrado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, con el entendimiento de estar felices en Él, con la necesidad de la obra firme del Señor en nuestras vidas, compartiendo como iglesia, viviendo como iglesia, teniendo vidas al servicio del Señor con asombro perfecto y con la necesidad de tener el único asombro
constante del Señor en cada área de nuestras vidas. En conclusión, un feliz año nuevo 2026. Que el Señor les bendiga, que el Señor me bendiga, como decía alguien, y que nos dirija realmente a obedecerle, a temer al Señor, y en ese entendimiento del temor de Dios vivir con sabiduría y poder expresar, como dice el salmista, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, recordando que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, la reverencia al Señor. Que el Señor les bendiga.